Hola, buenos días a todos en Colombia, en México. Bienvenidos a nuestro nuevo evento. Vamos a dar inicio a este nuevo evento sobre Supply Chain 4.0 como tendencia, cadena de suministro 4.0 como tendencia. Andrés Mesa, el líder de inteligencia de automatización, estará compartiendo este webinar para que demos inicio. Muchísimas gracias. Bienvenidos, soy Andrés Mesez Cayón, dirijo el área de inteligencia y automatización de Grid y hoy les voy a hablar sobre la cadena de suministro 4.0. Hablaremos primero de qué es la cadena de suministro 4.0, por qué ese número, qué tecnologías incluye, qué beneficios puede aportar, qué impactos tienen esas tecnologías en la cadena de suministro y veremos algunos casos exitosos de aplicación en nuestra compañía. Primero, pues vemos que cadena de suministro, pues si estamos hablando de 4.0 es porque antes hubo uno, 2 y 3. Entonces, esas etapas previas las numeramos de esta manera. La primera es cuando se daban las operaciones netamente manuales, que es básicamente cuando la cadena de suministro nació con la humanidad prácticamente. La segunda etapa fue cuando llegó la mecanización. Entonces, cuando las máquinas, primeras máquinas empezaron a ser aplicadas en los procesos y pues que no necesariamente hayan desplazado por completo a las operaciones manuales. Realmente las operaciones manuales seguían conviviendo con la mecanización, pero digamos que la mecanización ya tomó un papel mucho más importante. Y por mecanización nos referimos no solamente a alta tecnología como vehículos motorizados, sino también a, por ejemplo, cuando estamos empleando caballos o bueyes para tirar de carretas o azadones, ese tipo de cosas, también son una fase de mecanización previa a las motorizadas. Pero obviamente cuando llegaron los motores, primero los motores de vapor, luego los motores de gasolina, pues, y posteriormente pues los eléctricos, claro, se va dando una mecanización mucho más eficiente donde ya unas pocas personas pueden hacer el trabajo que antes tenían que hacer muchas y que básicamente nos implica el uso de herramientas que amplifican muchas veces la capacidad de nuestras propias manos. Entonces, con las operaciones manuales, pues dependíamos enteramente de nuestras manos, de lo que pudiéramos hacer, de la fuerza y la precisión que pudiéramos tener con nuestras manos. Al entrar la mecanización, vemos que se amplifica significativamente esa capacidad y de esa manera, pues, la cadena de suministro también se ve impactada beneficiosamente. Y la tercera fase vendría siendo la computarización, que nuevamente no elimina las dos anteriores, sino que se complementa, convive con las tres anteriores, solamente que al entrar los computadores al proceso, pues también se cambia la forma como se manejan las cosas. Entonces, con los computadores, pues entramos a ver que hay diseño de nuevas herramientas, de nuevos procesos. Está la contabilización, por ejemplo de los registros que se están haciendo y el almacenamiento de información. Entonces, de esta manera, pues podemos ver cómo también se pueden hacer mucho más rápido ciertos procesos y tomar decisiones también mucho más rápido, porque ya tenemos más información a la mano para poder guiar los procesos de la cadena de suministro. Ahora hablemos de cuando llegamos a la fase 4 de la cadena de suministro 4.0. En este caso, nuevamente, no hablamos de que desaparezcan las etapas anteriores, sino que coexisten, se complementan. Pero entonces ahora vamos a ver que hay una mucho mayor relevancia. De alguna manera, sí se desplazan a los otros mecanismos que aunque siguen existiendo, cada vez son menos protagónicos en los procesos de la cadena de suministro globales. Se caracterizan primero por una mayor conectividad. Como ninguno nunca antes en la historia, pues estamos viendo que prácticamente hay dispositivos conectados a Internet en todas partes. Entonces ya no solamente estamos hablando de las personas que tienen un celular en sus bolsillos y que lo llevan a todas partes, que les permite tomar fotos, capturar video o transmitir datos como audio o señales de GPS, su posición a través del GPS, sino que también vemos que hay muchos otros elementos a la mano. Entonces, prácticamente aquellos objetos que nos sirven para recolectar datos se encuentran en todas partes y prácticamente los vemos todo el tiempo.
Entonces, estos dispositivos como tal están conectados directamente a Internet y eso nos permite también llegar a ver cosas como, por ejemplo, tener una cámara normal conectada a Internet. Yo la puedo tener en mi bodega o por donde pasan mis camiones y perfectamente poderlo ver desde un teléfono al otro lado del mundo, simplemente a través de una conexión por Internet. También se caracteriza por la automatización. Entonces, la automatización no es algo nuevo. Ha habido automatización desde que los antiguos griegos empezaron a inventar sus primeras máquinas de relojería, pero ahora con la entrada de tecnologías como la inteligencia artificial y la robotización, pues vemos que es posible que muchos procesos que antes requerían de personas que estuvieran pendientes para que pudieran tomar la iniciativa y arrancar esos procesos, ya no, ya se pueden realizar parcialmente o totalmente de manera automática. Entonces, esto también agiliza mucho los procesos y permite que podamos tener cosas como, por ejemplo, una operación que funciona a las 24 horas, donde ya pues una persona realmente pues se va a cansar, no va a poder hacer eso todo el tiempo, o podemos tener diferentes personas en diferentes turnos, pero de esta manera básicamente podemos tener máquinas que puedan trabajar las 24 horas y con unas pocas personas que estén supervisando y que puedan atender cualquier eventualidad. También se caracteriza por la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, nosotros tenemos, por historia, pues tenemos una cierta capacidad para poder actuar con base en la información que nos da nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, si estamos en nuestra propia casa, en la casa, pues nosotros sabemos quiénes viven allí, sabemos básicamente cuándo hicimos mercado, sabemos si se está acabando la leche, el pan o el gluten, no sé, de tal manera que podemos tener en nuestra cabeza los datos para poder tomar decisiones. Sin embargo, cuando estamos hablando a escala global, pues ya no es tan fácil. Ya nuestra propia percepción puede no ser suficiente y de hecho a veces hasta nos puede engañar. Por eso es importante que cuando estemos tomando decisiones, no pensemos simplemente, no, es que me pareció, es que yo estoy acostumbrado a que funcione así, no, sino que realmente tengamos datos reales y ojalá lo más oportunos posible. Que no es que, es que el año pasado tuvimos tantas ventas, sino bueno, que por lo menos qué ventas tuvimos la semana pasada para ver si el patrón que se estaba dando hace un año pues se mantiene o si hay una variación significativa. Entonces, por eso la idea es que tomemos decisiones siempre, pues siempre se ha buscado que las decisiones se tomen una combinación de percepción y datos, pero cada vez va a ser más importante que nos basemos en los datos porque nuestra percepción no va a ser suficiente y muchas veces nos puede engañar. Entonces, por el contrario, tenemos que confiar es en los datos y porque cada vez tenemos mayor capacidad para recoger datos y para procesarlos de manera efectiva. Finalmente, la cadena de suministro se caracteriza por una mayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Entonces, ustedes dirán, pero es que eficiencia siempre se ha buscado eso, claro. Entonces, en nuestra civilización, la civilización occidental, en los últimos siglos, pues se ha desarrollado de manera extraordinaria gracias a esa fuerza poderosísima que es el capitalismo. Pero el capitalismo solito, pues solamente busca la eficiencia para justamente tener una mayor rentabilidad. Eso no está mal y no es algo que no es que vaya a cambiar, no es diferente en este caso, pero ya no es suficiente. Ya no podemos ser simplemente eficientes o buscar la eficiencia a cualquier costo, sino que esto también tiene que venir acompañado de transparencia y sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad es porque estamos cambiando de paradigma. Ya no podemos ver el mundo como esa gran bodega de recursos ilimitados que están listos para que los explotemos, como para llenarnos el bolsillo. Ya eso no es así. Ya nos estamos dando cuenta de que esa depredación de nuestro entorno pues está llevando a unas consecuencias realmente nefastas y que están poniendo en peligro incluso la supervivencia de la especie en este planeta. Por eso es importante que también trabajemos en la sostenibilidad. Eso no es un discurso de mercadeo o de relaciones públicas de las compañías, ya es realmente una necesidad vital y es importante que las empresas que nos dedicamos o que estamos de alguna manera conectadas con la cadena de suministro y la logística, pensemos en opciones sostenibles. Entonces, esta nueva tendencia de la versión 4, esta oleada, cuarta oleada de cadena de suministro, pues se caracteriza también por la sostenibilidad y además por la transparencia.
Justamente, como estamos hablando de mayor conectividad y automatización, pues es importante que eh, veamos que tengamos un mecanismo o diferentes mecanismos como para corroborar que lo que nos están diciendo los demás actores, los demás agentes de la cadena de suministro, pues podamos nosotros corroborar qué es lo que está pasando. Si un proveedor me dice que me va a entregar una mercancía el viernes, pues yo debería poder ver, si no en tiempo real, pues por lo menos en tiempo cercano al real, por dónde va la mercancía el lunes, el martes, el miércoles y darme cuenta si efectivamente va a llegar a tiempo o no. O si me doy cuenta de que, pues, si para el miércoles tiene que ir a mitad de camino y apenas está saliendo del punto de origen, pues difícilmente va a poder cumplir con la fecha de entrega. Entonces, esa es la idea, que nosotros siempre que estemos interactuando con otros, seamos transparentes y que no solamente mostremos el final del proceso como una caja negra, sino que seamos transparentes y permitamos a nuestros socios de negocios, de nuestros colegas en este ecosistema, que también tengan trazabilidad de lo que está pasando y que la tengan en tiempo, si no real, pues por lo menos que sea oportuno para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, nuevamente, sigue siendo muy importante la eficiencia, pero no a cualquier costo. La eficiencia tiene que estar acompañada por transparencia y sostenibilidad. Bueno, ahora hablemos de las tecnologías que han cambiado la cadena de suministro y que han justificado que hablemos de que hay una cuarta oleada, una cuarta revolución en la cadena de suministro. Entonces de que hay tecnologías como el Internet de las Cosas, Internet of Things, que se refiere a que cada vez más dispositivos están conectados a Internet. Ya no son solamente los computadores, los celulares, los que están conectados, sino que también toda cantidad de dispositivos, como el ejemplo que mencionaba previamente de que tenemos una cámara web, por ejemplo. Entonces, algo tan sencillo como una cámara solita, sin estar conectado a un computador. Ella solita ya pues, tiene la capacidad de conectarse a Internet, tiene su propia dirección y yo puedo controlarla y puedo manipularla, puedo hacer que gire, que cambie de ángulo, que haga diferentes cosas, todo remotamente, gracias a que está conectada. Y así pasa con muchos dispositivos, con luces, con alarmas, con termostatos, con calefacciones, aires acondicionados que se pueden controlar remotamente, pero que también están recogiendo información con sus sensores y que la están llevando, la están transmitiendo para que sus dueños pues, puedan tener ese control, ese registro de lo que está pasando. Entonces, esto cada vez va a ser más frecuente. Ya no solamente los dispositivos como neveras, televisores van a tener esa capacidad que ya, si en este momento compramos un electrodoméstico, lo más probable es que también tenga la capacidad de conectarse a Internet, un aire acondicionado, un televisor, incluso una estufa, ese tipo de cosas, ya, un calentador de agua, todo esto ya se puede controlar por Internet. Entonces, va a ser mucho más frecuente que tengamos ese tipo de estructuras y que dispositivos cada vez más pequeños, unos audífonos, em, un ratón, cualquier tipo de dispositivo tenga su propia conexión y de esa manera podamos estarlo monitoreando y controlando remotamente. Entonces, esto llevado también a los sensores nos permite tener una gran cantidad de datos como nunca antes. Entonces, es importante que veamos que las oportunidades que esto nos plantean, porque ya no dependemos de que haya una persona que nos reporte que algo ocurrió, sino que los mismos dispositivos que están en el campo, que están siendo usados en la cadena de suministro, pues nos van a reportar su estado y cualquier eventualidad que esté ocurriendo. Entonces, así podemos nosotros tener también mayor transparencia y podemos prever cualquier complicación cuando las mediciones que nos están reportando los sensores no coinciden con lo que debería estar pasando. También hablamos de las etiquetas RFID. RFID se refiere a identificación por radiofrecuencia. No es una tecnología nueva. Esto ya existe desde hace bastantes años, pero se refiere pues a que en este momento tenemos un gran auge y cada vez está siendo más importante y aunque se ha usado desde hace mucho tiempo, pues su alcance había sido limitado. Ahora las etiquetas RFID pues se la podemos poner, que su costo ha bajado significativamente, se lo podemos poner a cualquier cosa,
a una camiseta, a unos jeans, unos zapatos, pero también a otros elementos que son perecederos, como por ejemplo un cartón de leche, un panal de huevos, cosas así que son mucho más pequeñas, también pueden tener estas características. Entonces, bueno, y el RFID, ¿cómo funciona? Pues básicamente hay dos modos, hay varios mecanismos, pero hay dos modalidades de implementar RFID. La primera es el medio activo y es que la etiqueta RFID tiene energía y de esa manera pues tiene la oportunidad de estar emitiendo de manera activa, por eso su nombre activo, emitiendo siempre una señal que le permite ser localizada, que es similar a cómo funciona un GPS, que el GPS básicamente está en el dispositivo y él está en permanente comunicación con los satélites, de tal manera que puede saber cuál es su ubicación permanentemente. En el caso de estos dispositivos de RFID activos, ellos están emitiendo una señal y un sensor que está diseñado para leer esas señales, pues puede captarla sin ningún problema, ¿vale? Pero por otro lado está el inactivo, que es el que me parece más interesante. Y es que los inactivos básicamente son un pequeño dispositivo electrónico que no está gastando ninguna energía, pero que está hecho de tal manera que eh, tiene un resortico muy pequeñito que permite que cuando se ve expuesto a un campo electromagnético, ese campo electromagnético induce una corriente eléctrica en el resortico, de tal manera que él gana energía suficiente, muy poquita, muy pequeñita, pero es suficiente para que se active y de esa manera pueda emitir una señal. Entonces, si yo tengo un lector de RFID que está generando un campo electromagnético, al yo acercarlo a un producto que está equipado con esa tecnología, pues el campo electromagnético del lector pues va a permitir que ese pequeño resortico gane inducción por electromagnetismo, genere su propia electricidad y de esa manera se active la emisión de señal. Y así es como el lector pues lo puede detectar y lo puede leer. Y así pues podemos hacer inventario mucho más eficientemente de lo que se haría al ojo manualmente, ¿vale? Entonces esto funciona muy bien porque entonces si yo, por ejemplo, tengo una gran bodega y tengo todos los productos en mi bodega equipados con esta tecnología, pues no tengo que estar revisando siempre que está entrando y que está saliendo, sino que simplemente pongo los sensores en la puerta y cada vez que salga una carreta, una carretilla o un camión, con equipados con esta tecnología, pues voy a tener un lector en la puerta que va a detectar todo lo que entró y salió. Y de esa manera voy a poder llevar el inventario de manera mucho más activa. Entonces, ocurre en tiempo real. Y de esa manera podemos nosotros tener un control oportuno y efectivo, prácticamente sin errores, de lo que está pasando. ¿Vale? Entonces no dependemos otra vez de un ser humano que puede inadvertidamente cometer errores o hacerlo a una velocidad pues que no es la que necesitamos. Entonces, esto realmente es algo que por la reducción en los costos y su implementación de manera mucho más amplia, pues va a permitir que podamos tener información mucho más oportuna, más completa y en el tiempo que nos requiere la tecnología, que nos requiere realmente el movimiento de los negocios. Por otra parte, también tenemos el blockchain. Entonces, blockchain es una tecnología que también lleva un tiempo, ha venido desarrollando, ha venido madurando, pero digamos que ya hoy en día no se habla tanto como hace 2 años, ¿vale? Y pues es porque en parte ha sido eclipsada por otra que es la inteligencia artificial, que ya hablaremos de eso. Pero entonces blockchain sigue siendo importante. El hecho de que no escuchamos hablar de ello todos los días como se ocurría hace 2 años es básicamente pues porque ahora la atención está centrada en otro lado. Pero blockchain es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros realmente confiar en que lo que nos están diciendo o digamos que las transacciones que estamos realizando con otras personas realmente son auténticas, que no han sido alteradas de ninguna forma. Entonces esto funciona de manera muy sencilla. Es como cuando yo voy, por ejemplo, en el conjunto donde vivo, nos pidieron que lleváramos un documento autenticado en notaría.
Entonces, esa autenticación, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que las personas que firman el documento fueron, comparecieron ante el notario y que la firma que está allí es la de las personas que dicen ser. Entonces, el notario pues pone su sello y pone su firma y certifica que el documento es auténtico, que las personas que lo firmaron declaran que el documento es auténtico y por eso yo me voy feliz con mi certificado autenticado. Entonces, es muy similar, porque entonces cuando yo tengo una transacción, la idea es que yo no tengo un solo notario, sino que son cientos de notarios, muchos, muchos notarios diferentes. Entonces, cada uno de ellos va a tener una copia idéntica de esa autenticación y que me va a permitir a mí garantizar que en ninguna manera ha sido alterado el documento, que el documento que estoy sacando es genuino. Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente si alguien quisiera alterar el documento, tendría que alterar el documento que está en mi poder y además tendría que alterar la firma que está registrada en cada uno de los diferentes repositorios de autenticación. Entonces, esto realmente no es algo práctico, es algo que por lo menos por ahora no se ve que sea posible. Entonces, nos garantiza que al menos en el futuro previsible va a ser algo que nos permite confiar que lo que estamos viendo realmente es legítimo, ¿vale? Entonces, por eso es importante, porque esas tecnologías nos permiten emitir certificados, por ejemplo, que yo estoy emitiendo el manifiesto de una mercancía, estoy dando una orden de pago, estoy haciendo una transferencia de fondos. Y estas transferencias, pues, pueden hacerse completamente digitales. Ya no necesitan que me manden un documento físico autenticado con firmas y con sellos, sino que realmente yo puedo enviar una versión digital que esté debidamente firmada y autenticada y de esa manera la otra persona al otro lado pues puede confiar en que es algo real, es algo que es legítimo, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante. Y obviamente, hablando ya de inteligencia artificial, en agosto del año pasado, pues ocurrió lo inevitable y es que explotó todo lo que tiene que ver con ChatGPT, con Midjourney, DALL-E 2 y con pues todos estas herramientas de inteligencia artificial que venían evolucionando calladamente, pero que ahorita ya quedaron a disposición del público en general. Entonces, lo que antes era privilegio de unos pocos, se ha democratizado y que ya la gente del común pues puede usarla. Y por gente del común pues me refiero a alguien que tenga un computador y que realmente tenga acceso a internet y tenga un conocimiento básico de cómo se usan esas herramientas, que no es nada complicado. Es básicamente trabajar con expresiones en lenguaje natural que no requieren de realmente ninguna programación. Entonces, eso es lo que los hace como tan revolucionarias, que ponen el poder de la inteligencia artificial ya no en manos bueno, sigue estando en manos de los programadores, pero además también tienen una interfaz que les permite comunicarse con la gente normal, la gente del común. Entonces, por eso es que ya no oímos hablar de blockchain. Por eso ya no oímos hablar de los NFTs, que eran la locura el año pasado, en 2022. Entonces, si ustedes recuerdan, pues se suponía que los NFTs iban a revolucionar todo, que el blockchain se iba a tomar el mundo, que la web 3.0 iba a cambiar radicalmente la economía. Todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque fue eclipsado por toda esta avalancha que nos está llegando. Entonces, pues realmente la web 3.0 sonaba como una buena idea, pero pues que es una tecnología que estaba todavía buscando un problema que resolver y pues realmente no había formas mejores de hacerlo. Entonces, por eso digamos que no ha despegado como se esperaba que despegara. Y las criptomonedas también están como por ese lado, como que sí se ve que es una buena idea, pero todavía no resuelven un problema de manera mejor que los otros medios que ya existen previamente. Entonces, pues básicamente estamos como en esa situación. Entonces, la inteligencia artificial llegó a ocupar todo este vacío que estaban dejando estas tecnologías y que realmente sí están resolviendo problemas reales de manera mucho más fácil y económica que nunca antes. Entonces, por eso es que están suponiendo una revolución tan drástica. Por otro lado, hablamos del aprendizaje automático también, que es una tecnología hija de la inteligencia artificial, que hablaremos un poquito más adelante, de la computación en la nube. Computación en la nube es importante porque cuando hablamos de y no es algo nuevo tampoco. O sea, ya durante un tiempo hemos visto que es posible que yo tenga mis computadores, los servidores de mi empresa, los repositorios de datos de mi empresa, pues yo
típicamente, antes las empresas las tenían en su oficina, en sus edificios corporativos, y tenían pues todo un batallón de ingenieros y de técnicos que estaban manteniendo esa infraestructura. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si se va la energía, entonces pues se apaga todo y no puedo seguir trabajando. Entonces, antes cuando estas máquinas solamente hacían un trabajo paralelo, un trabajo alterno para llevar la contabilidad o algo así, pues no hay mucho problema, pues uno espera que vuelva la energía y ya. Pero en este momento, cuando realmente toda mi operación depende de que mis servicios en línea estén activos, estén funcionando, pues ya la cosa es diferente. Ya no podemos tener esto simplemente en un cuarto en la casa o en una oficina, sino que necesitamos tenerlo en un centro de datos. Es decir, un sitio que tenga garantizado que si se va la energía va a tener una planta que va a suministrar el fluido eléctrico de manera ininterrumpida para que no se me apaguen los servidores. De tal manera que cuando vuelva la energía, pues simplemente se apaga la planta y sigue funcionando normalmente, ¿vale? Pero entonces esta infraestructura es costosa. Lo mismo pasa con la conexión a Internet. Entonces, si hace, no sé, 20 años se cae el Internet, bueno, pues listo, se cayó el Internet, qué cosas, ¿no? Pues uno seguía trabajando en sus documentos, sus hojas electrónicas, haciendo lo que tenía que hacer normalmente y cuando se conectaba y volvía al Internet, pues ya empezaba a mandar lo que no había podido hacer antes. Pero en este momento uno no puede darse el lujo de que se caiga el Internet. O sea, si a mí en mi casa se me cae el Internet, ya no puedo trabajar. O sea, así tenga el computador al frente con todos los programas, no, ya no puedo trabajar porque básicamente todo lo que yo estoy haciendo es en línea. Entonces, dependo de los recursos que tengo afuera, si necesito buscar, consultar alguna información, ya no tengo ni siquiera un diccionario en el que yo pueda consultar alguna palabra, sino que todo está en línea. Entonces, creo que algo así le pasa a la mayoría de la gente y a la mayoría de los negocios. Entonces, ya somos tan dependientes de esta conectividad que ya no es una opción realmente tener los computadores en nuestra casa. Entonces, cuando hablamos de computación en la nube, nos referimos a eso, a que realmente todos los recursos que nosotros estamos usando, o gran parte de los recursos, lo más importante, que son los computadores y los datos, los repositorios de datos, ahora viven en la nube, viven en servicios como los de Azure, de Google Cloud, de Amazon Web Services, que ellos lo que ofrecen es ese tipo de servicio precisamente. Entonces, con eso yo tengo la tranquilidad de que no hay un problema, de que me van a garantizar el servicio y que si el servicio se ve interrumpido, pues ellos van a responder prontamente. No tengo yo que correr, pues, a hacer otras cosas o hacerlas por mi cuenta, sino que tengo alguien que me está apoyando en ese sentido. Entonces, la computación en la nube no solamente es importante porque me permite bajar costos por economías de escala, es decir, que si yo tengo un computador o tengo 10 computadores en mi casa, pues tengo que tener una infraestructura para sostenerlo. Pero si son 1000 computadores, pues la infraestructura tendría que crecer, pero me permite distribuir mejor los costos. Entonces, más o menos lo que pasa estos proveedores de computación en la nube, pues tienen unas cantidades tan vastas de recursos que pueden de esa manera crear economías de escala y que cuando un recurso no se esté usando, pues apagan los recursos que está consumiendo y se los pueden dar a otra infraestructura que la necesite más. Entonces, de esa manera ellos pueden hacer que el costo realmente de tener una solución informática en la nube sea mucho más económico que tenerla en la propia casa o en la propia empresa, ¿vale? Otra característica es que la computación en la nube es que si nosotros vimos que previamente este cuento de los sensores, del Internet de las cosas, lo que nos está haciendo es generar grandes cantidades de datos a gran velocidad, pues entonces significa que esos datos tienen que almacenarse en alguna parte. Entonces, como los datos como tal no me llegan directamente a mí o no me llegan directamente a mi empresa, sino que llegan a esa Internet y de Internet yo tengo que descargarlos, pues ¿para qué ponernos a dar tanta vuelta? Si los datos ya están en Internet, pues procesémoslos allá. Entonces, esa es también, digamos, con la clave de la computación en la nube. Es que en lugar de estar moviendo terabytes y terabytes de datos a grandes velocidades, pues lo que yo puedo hacer es que una vez llegan desde su punto de origen, llegan a Internet, pues allí mismo los proceso. Y de esa manera, pues me estoy ahorrando segundos, e incluso minutos valiosos para poder hacer este tipo de procesamiento.
Entonces, eso es importante por eso. Y está cambiando realmente la forma como las empresas están usándolo. Cada vez más las empresas están optando por ese tipo de servicios y, y los costos pues realmente están bajando significativamente. Otra tecnología es la robótica y la automatización, que nuevamente tampoco es nuevo, pero ya tenemos nuevos ejemplos de grandes desarrollos en automatización, pues en parte gracias a la inteligencia artificial, y en la robótica también, pues también porque los chips ahorita son mucho más poderosos y mucho más económicos. Entonces eso permite que yo pueda tener un gran poder de procesamiento en un tamaño muy pequeño. Entonces, algo que antes necesitaba tener un vehículo grande para poderlo, poder cargar un computador así de poderoso, ahora yo puedo montarlo en algo muy pequeñito. Entonces, eso permite que pueda tener robots autónomos, como estas criaturas espeluznantes que hace Boston Dynamics, que básicamente es como un perro de cuatro patas, que solito él puede ubicarse y puede caminar y puede andar por donde nos movemos nosotros. Entonces los robots que han existido ya por bastante tiempo ya no están restringidos a las instalaciones industriales, a las fábricas, donde uno veía el robot en la línea de montaje que estaba esperando a que le llegara un carro, por ejemplo un Tesla, llega una parte de un Tesla, el robot empezaba a ensamblar ciertas partes, o sea, una tarea muy especializada, lo hacía muy rápido y una vez había terminado la tarea, el vehículo parcialmente ensamblado seguía hasta que otro robot le hacía otra cosa, le monta otra cosa. Entonces, aunque eso va a seguir existiendo, ya los robots no están restringidos a esos espacios, sino que los vamos a ver cada vez más en nuestras vidas diarias, caminando con nosotros en las calles, vamos a ver drones volando por el cielo, haciendo entregas o recogiendo datos, tomando muestras, tomando lecturas. Es algo que vamos a ver con mucho más frecuencia. Y bueno, finalmente tenemos el Big Data y el análisis de datos. Entonces, Big Data se refiere básicamente a unas dimensiones realmente extraordinarias, muy nunca antes vistas. Hablamos en esencia de tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el volumen. Entonces, por eso también se habla de que son las tres Bs. Entonces, volumen se refiere a que aunque antes teníamos datos y que pueden ocupar un espacio importante, ahora nos está llegando de todo y nos está llegando en cantidades masivas, demasiado, demasiado grandes. Entonces ya lo que se nos iba en almacenamiento en un año, ahorita lo ocupamos en horas, en cuestión de horas y de minutos. Entonces estamos ante un volumen de datos que es demasiado grande. Ya nuestras estructuras de datos, nuestros servidores, nuestras bases de datos como tal, no dan abasto. Ya necesitamos pensar en tecnologías radicalmente diferentes para poder procesar todos esos volúmenes de datos. Y por eso que estamos hablando también de que es difícil para una compañía tener toda esa infraestructura en su oficina, pues en su empresa, lo que llamamos on-premises. Ya realmente no vale la pena tener todo ese espacio de almacenamiento local, sino que es preferible tenerlo en una nube, como estas que hablábamos de Amazon, de Google Cloud o de Azure. Bueno, y eso nos lleva también a la segunda B, que es velocidad. Entonces, además de que los datos están llegando, grandes cantidades de datos, estamos viendo que llegan a una velocidad impresionante. Entonces, por ejemplo, si pienso en una empresa como Uber. Entonces, Uber no solamente tiene que estar controlando lo que están haciendo sus clientes, sino también sus conductores. Y tienen que hacerlo casi que en tiempo real. Porque entonces yo puedo tener la posición de un vehículo, pero el siguiente segundo tengo que tener la siguiente ubicación. No puedo quedarme simplemente con lo que yo sabía hace un minuto. Tengo que estar permanentemente recibiendo los datos y estando en la capacidad de procesarlos en la medida en que van llegando. No puedo simplemente guardarlos a que algún día alguien los vaya a procesar, sino que a medida que van llegando tengo que procesarlos. Entonces, hablamos de velocidad, una gran velocidad. Y finalmente hablamos de la tercera B, que es la variedad. Entonces, cuando hablamos de variedad, nos referimos a que típicamente, o digamos que pues, durante los últimos 40, 50 años, las empresas estaban guardando su información en bases de datos estructuradas, bases de datos relacionales. Estas bases de datos como tal, los podemos pensar como una hoja de Excel. Entonces, si ustedes se han fijado en un Excel,
Cuando tengo una hoja de Excel, básicamente puedo tener una, dos, 10.000, 20.000, 30.000 filas, pero siempre tengo las mismas columnas. Entonces, todos los registros que yo tengo en mi hoja de Excel van a cumplir con esa característica. Es posible que algunas celdas estén vacías, pero esencialmente todos los registros van a tener las mismas columnas. Cada columna pues va a tener los mismos datos. O sea que si yo tengo una fecha, pues ahí va a haber una fecha, no va a tener números. O que si yo tengo una cédula, una columna de cédula, pues voy a tener solo números, no voy a tener letras, ¿vale? Lo mismo, si yo tengo el campo de nombre, estamos hablando, por ejemplo, de clientes, entonces el nombre va a tener letras, no va a tener números. Entonces, ese digamos que es algo estable y es algo estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora realmente los datos ya no son tan así. Ya tengo que estar en capacidad también de procesar lo que están diciendo de mi empresa en Instagram, lo que están diciendo en TikTok. Tengo que estar en capacidad de procesar videos. Tengo que estar en capacidad de procesar lecturas de GPS. Tengo que poder ver trinos de Twitter. Entonces, cada uno de esos, pues, puede tener diferentes datos, pueden tener algunos metadatos que sean comunes, pero en general hay mucha información allí que no necesariamente está lista, que ya está formateada con un tipo de datos, que está plenamente identificada sus componentes, sino que tienen que ser procesados de manera diferente. Entonces, ahí donde hablamos también de la variedad, que aunque sigue siendo muy importante la información estructurada, porque esa es básicamente nuestra historia, es lo que los últimos 20, 30, 40 años de datos que han tenido las empresas nos están diciendo sobre el pasado y sobre el comportamiento del mercado. Lo nuevo que está llegando también es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, y cada vez realmente las cosas van a estar llegando en formatos cada vez más raros y más locos. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, a eso se refiere también la variedad. Entonces, Big Data significa volumen, gran volumen, velocidad y variedad de datos. Y el análisis de datos, pues evidentemente es algo que ha existido también desde hace mucho tiempo, pero que tiene que adaptarse a estas nuevas demandas del Big Data, para que entonces podamos extraer información, podemos poder extraer conclusiones relevantes, accionables, sobre las que yo pueda operar. O sea, que realmente me sirvan para tomar decisiones y que esas decisiones me permitan corregir lo que tengo que corregir o aprovechar las oportunidades que antes no habían sido visibles. Bueno, ahora ya que hablamos de inteligencia artificial, veamos un poquito más en profundidad de qué se trata. Una definición muy sencilla es que se trata de sistemas capaces de realizar tareas que hasta ahora requerían de inteligencia humana para ser llevadas a cabo. De pronto, para muchos de ustedes, el mundo siempre ha consistido en que siempre ha habido computadores, siempre ha habido internet, siempre ha habido inteligencia artificial, pero, o celulares también, pero hubo un mundo, de hecho, hasta hace no mucho, yo recuerdo cuando yo era niño, no había celulares, no había internet. Y los computadores se veían en las películas, pero realmente no se veía en la vida real, en las casas, ni en las universidades, ni en los colegios. Entonces, es algo que es relativamente nuevo. Si comparamos pues con la historia de la cadena de suministro, desde que tenemos registros históricos, desde los sumerios, por allá atrás cuando hacían sus caravanas y sus cosas. Es importante que tengamos en cuenta esto. Hace 40 años, hace 50 años, algo tan sencillo como decir, bueno, si yo estoy viendo, estoy, por ejemplo, visitando el Cairo y veo un graffiti en la calle, entonces, pues yo simplemente puedo tomar mi celular, tomarle una foto, meterme a Google Translate y pedirle que me traduzca qué dice ese graffiti. Entonces, es algo que a mí realmente me parece magia, porque como les digo, hace 40 años se requería de una persona que no solamente pudiera interpretar qué demonios está diciendo ese graffiti, sino que pudiera también saber los dos idiomas, saber árabe y saber español para podérmelo traducir, ¿vale? Entonces, hay una gran cantidad de tareas allí muy importantes que son bastante difíciles, pero que en este momento ya las máquinas son capaces de hacerlo. Entonces, algo que hace pocos años realmente era imposible que lo hiciera una máquina, ya lo pueden hacer. Antes, algo que antes requería de inteligencia humana, ya no necesita un ser humano para poderlo hacer y hacerlo bien.
¿vale? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, por inteligencia artificial, hablamos en general de todas estas máquinas que son capaces de hacer cosas que antes requerían de una inteligencia humana, pero ya la pueden hacer autónomamente. Una definición un poquito más científica es que son sistemas capaces de realizar tareas sin haber sido programadas explícitamente para ello, sino que aprenden a partir de muchos ejemplos o iteraciones. Aquí es donde entramos a ver que hay diferentes tipos de soluciones a los problemas. Algo que son lo que llaman las soluciones analíticas. Entonces, una solución analítica es, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, yo necesito poder mandar un cohete a la luna. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues para eso ya Newton realmente trabajó muy duro para poder descifrar las leyes de la gravedad, del movimiento de los planetas, la mecánica celeste y muchos otros matemáticos y astrónomos pues hicieron como toda esa tarea. Entonces crearon fórmulas que son capaces de describir ese movimiento y que también nos permiten a nosotros calcular cuál es la energía que necesita un cohete para poder salir de la Tierra, hacer una órbita y viajar hacia la Luna. ¿Vale? Entonces, eso es una solución analítica, que ya tenemos fórmulas, tenemos ecuaciones que nos permiten describir cuál es la solución que tengo que resolver. O sea, puedo tener los pasos y puedo hacer los cálculos que me permiten determinar cuánta energía y en qué momento tengo que aplicarla para poder cumplir con mi tarea, ¿vale? Entonces, solución analítica. Pero también hay otras cosas en las cuales yo digo, uy, pero no hay una receta realmente que yo pueda aplicar, no hay una fórmula que yo pueda calcular para poder tener el resultado. Por ejemplo, cuando hablamos de jugar ajedrez, claro, pues ustedes dirán, no, pero es que jugar ajedrez es fácil, o sea, realmente son los movimientos y ya, claro, las reglas son fáciles, pero ¿cómo jugar bien al ajedrez? Cómo realmente vencer a un gran maestro de ajedrez. Eso no es algo fácil, no es algo que alguien te pueda explicar. Entonces, aunque los maestros de ajedrez, ellos estudian y se dan consejos entre ellos y todo eso, realmente pasan cosas en su cabeza que no las pueden explicitar del todo, porque es un conocimiento que es intangible en algunos casos. Por eso ahí ya una solución analítica no funciona. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon, pues, si se acuerdan, realmente, pues IBM creó en su momento un computador llamado Big Blue, que que estaba específicamente diseñado para aprender de las jugadas de un gran maestro de ajedrez. Creo que era Gary Kasparov. Entonces, este gran maestro pues tenía documentadas sus jugadas y lo que hizo la máquina fue básicamente aprender de estas jugadas. Entonces, aprendió no solamente a jugar ajedrez, sino que aprendió a jugar ajedrez para ganarle a este gran maestro. Ahí donde tenemos algo específico. No es que le hayan enseñado, mire, es que usted tiene que mover así de esta forma y después mover de esta manera. No, la máquina solita aprendió eso porque no hay un ser humano que le pueda explicar. Entonces, la máquina aprendió a partir de muchas iteraciones, de ver muchos ejemplos y de jugar contra sí misma, también al estilo del gran maestro, aprendió básicamente cómo hacer las jugadas. Entonces, así, ya a partir de su propia experiencia, ya sabía, ok, yo sé que si muevo en esta configuración del tablero, yo muevo esta pieza, yo sé que dentro de 4 jugadas me van a comer la ficha, por ejemplo, o voy a perder la partida, porque eso es lo que ya tiene registrado en su historia. Entonces, en la medida en que se repita muchas veces una circunstancia similar, pues ya la máquina va a aprender que esa jugada no es buena, que es mejor otro tipo de jugada diferente. Y así fue como logró vencer al gran maestro. Entonces, desde entonces las máquinas han evolucionado bastante y podemos llegar a estos casos en que la inteligencia artificial puede aprender en la medida en que te podamos exponerla a muchos datos. Entonces, como justamente es lo que tenemos ahora, que se han combinado toda esta cantidad de circunstancias que tenemos, computación en la nube, o sea, grandes recursos que están cerca de grandes volúmenes de datos que han sido suministrados por una gran cantidad de sensores. Entonces, tenemos una analítica de datos que nos permite procesar y entender grandes volúmenes de datos. Entonces, tenemos ya la materia prima para que estas máquinas realmente puedan aprender. Y han habido también pues nuevos avances en este sentido. Ya que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de su hijito, que es el aprendizaje automático, que es un subconjunto, digamos, de la inteligencia artificial que específicamente se refiere a sistemas basados en modelos matemáticos y estadísticos que permiten a las máquinas identificar patrones y realizar predicciones y decisiones basadas en los datos. ¿Cómo así? Pues que aquí lo que estamos diciendo es que hay unos modelos que están preparados para
aprender de las cosas que son estadísticamente relevantes. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, dos ejemplos de algo, yo digo, no, no es información suficiente. Pero si tengo, por ejemplo, yo hago una encuesta y yo hago una encuesta en mi casa, pues somos dos personas. Entonces, básicamente, podemos saber lo que pensamos las dos personas, pero eso no necesariamente refleja lo que pueda pensar la gente en mi conjunto donde vivo. Yo puedo hacer una encuesta a la gente del conjunto, pero también serían básicamente como unas 2.000 personas. No, no es tampoco, eh, mm, es una cantidad más interesante, pero yo no puedo concluir a partir de allí que toda la gente de Cali piensa de esa manera. Entonces, para poder llegar a conclusiones que son estadísticamente significativas, tengo que tener volúmenes grandes de datos. Entonces, entre más grandes, mayor es la representatividad de esos datos, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de que son modelos matemáticos estadísticos, donde las máquinas pueden aprender cuando realmente tienen ejemplos suficientes para poder determinar que hay una tendencia, ¿vale? Entonces, otra definición es que pueden aprender de los datos de entrada y mejorar su desempeño a medida que se les proporcionan más datos. Es decir, que a diferencia pues de por ejemplo, un computador que recibió una programación y ya quedó programado de esa manera, él no puede cambiar su programación, por lo menos no todavía. Entonces ya quedó así y si se cometió algún error, pues toca esperar a que venga un programador a que determine cuál fue el error y lo corrija, ¿vale? Pero él solito no puede cambiar. En cambio, un sistema de aprendizaje automático sí tiene esa capacidad. O sea, si yo lo sigo alimentando, obviamente yo lo entrené con un gran historial de datos, pero también yo le estoy exponiendo a casos nuevos. Le estoy diciendo, mire, esta es la historia de cómo se comportaron mis clientes en los últimos 2 años. Estos fueron los pedidos que me hicieron mis clientes durante los 2 años anteriores. Yo puedo procesar eso y aprender de eso, pero en la medida en que me van llegando nuevos pedidos, yo voy también preparándome para recibir información que antes no tenía. Y de esa manera la máquina también puede ir corrigiendo en la medida en que estos nuevos datos van siendo también importantes, van ganándole en volumen y en representación estadística a los datos previos que ya tenía. Yo puedo también cambiar y evolucionar y adaptarme a lo que está ocurriendo con el mercado. Bueno, ahora hablemos del impacto de que están teniendo estas tecnologías. Uno de los impactos es que ya podemos hacer monitoreo y seguimiento en tiempo real. Entonces, nótese las comillas en tiempo real, porque en algunos casos sí puede ser tiempo real. Por ejemplo, cuando yo tengo Waze. Entonces, Waze está leyendo mi ubicación a través del GPS y me la está reportando inmediatamente. Eso es lo que permite que incluso yo yendo a una buena velocidad me pueda decir voltea a la derecha, porque ya sabe por dónde voy. Entonces, no es realmente tiempo real, pero pues es lo suficientemente cercano para que yo lo sienta como real, ¿vale? Que es lo que realmente importa. Entonces, allí ya tenemos esas características, pero no todo es así, no todo se puede mover a esa velocidad. Entonces, tenemos una combinación de lecturas en tiempo real con lecturas en lo que llamamos near time, o sea que es un tiempo cercano al real. Por eso hablamos de que tenemos que las tecnologías como el Internet de las Cosas, los sensores asociados a estos equipos, las etiquetas RFID de la computación en la nube, han llevado a que se dé una reducción del riesgo de interrupciones y mayor visibilidad de la cadena de suministro. Reducción del riesgo de interrupciones porque en la medida en que yo tenga información en tiempo real, pues yo voy a poder también saber, uy, pasó algo en la carretera o el barco que debió salir el lunes realmente salió fue el miércoles. Entonces, pues si ya lleva 2 días de retraso, yo no como voy a esperar que llegue en la fecha acordada. Ese barco lo más probable es que llegue 2 días tarde. ¿Cómo me doy cuenta? Pues no tengo que esperar a que llegue la fecha de entrega, sino que yo, si ya tengo visibilidad del proceso y yo sé qué es lo que está pasando porque tengo sensores que me están diciendo dónde está el barco, entonces pues yo puedo saber, bueno, me puedo preparar. Y yo sé que entonces no tengo que mandar el camión el lunes, sino que lo tengo que mandar es ya el miércoles, ¿vale? Porque yo sé que el barco va a llegar tarde. O al revés, también, que si yo sé que el barco, por ejemplo, por algunas circunstancias encontró una corriente más rápida que le ayudó y llegó 2 días antes, pues yo entonces lo que puedo hacer allí es enviar a mi camión a que recoja la mercancía que me llegó en el barco 2 días antes para no tener que pagar
2 días de bodegaje, que pueden ser bastante costosos. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo puedo hacer cuando tengo datos en tiempo real o cercano al real. Otro beneficio es la automatización. Como les decía, no es algo nuevo, pero que ahorita está llegando a unos volúmenes y unas dimensiones realmente antes no vistas. Entonces, las tecnologías que han empujado, que han permitido que esto ocurra son la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación en la nube, la robótica y la automatización, el big data y el análisis de datos. Entonces, todo esto ha llegado a la optimización de procesos de planificación y toma de decisiones y a operaciones de cadena de suministro más eficientes y efectivas. ¿Por qué? Por lo que les decía previamente, que como con todo esto de la automatización, es posible que yo pueda tomar decisiones de manera mucho más rápida y que los diferentes agentes que están a lo largo de la cadena de suministro, de pronto ya muchas veces ni siquiera son seres humanos, que antes dependíamos por ejemplo, yo voy a hacer un pedido a China, entonces yo dependo de que tengo que conseguir a alguien que hable chino, entonces o que tenga el oído lo suficientemente afinado para entender el inglés que me habla el chino. Entonces, ahí empieza un problema. En segundo lugar, toca entonces llegar como un acuerdo comercial con ellos, enviarles la solicitud, enviarles el pago, por lo menos un anticipo, hacer que entonces se firmen los contratos, todo eso, y que me envíen la mercancía. ¿Vale? Entonces, ahí ha habido un intercambio, va y viene de documentos de diferentes índole antes de que realmente yo pueda tener la mercancía, recibirla físicamente. En cambio, ahora, digamos que como tenemos la oportunidad de enviar transacciones de manera digital que están firmadas por blockchain, yo no tengo que estar dependiendo de que sea un ser humano el que esté recibiendo un papel físico y que tenga que revisar y que llame a confirmar todo eso, no, sino que realmente ya una máquina lo envía y una máquina lo recibe, y entre ellas llegan a un acuerdo y pueden hacer las cosas de manera mucho más ágil, sin tantas validaciones. Entonces, esta automatización es la que permite que podamos hacer operaciones a una velocidad mucho mayor y con muchos más grandes volúmenes, porque realmente los seres humanos pues tenemos también un límite y no podemos procesar la información a esta velocidad. En cambio, las máquinas debidamente programadas y optimizadas sí lo van a poder hacer. También están las plataformas digitales y colaboraciones, un fenómeno que se estaba consolidando gracias a tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial y la computación en la nube. Entonces, esto ha permitido la integración de socios en la cadena de suministro y mayor colaboración y mejora en la comunicación. Entonces, si ustedes han oído hablar, si ustedes no han estado escondidos debajo de una piedra, seguramente han oído hablar de ChatGPT, que es esta nueva herramienta de inteligencia artificial creada por OpenAI y que está detrás del motor de búsqueda, de la nueva versión del motor de búsqueda Bing de Microsoft. Entonces, este es un sistema de lenguaje natural que es capaz de entender peticiones en en lenguaje natural y dar respuestas que tienen sentido, con base pues en muchos textos que ha leído pues de toda Internet. Entonces, eso también ha permitido que la inteligencia artificial de computación en la nube permiten que los diferentes actores de esos ecosistemas de cadena de suministro puedan colaborar entre sí y que cuando falte información tenemos la inteligencia artificial que es capaz de suministrar la información necesaria en tiempo real, sin que tengamos que esperar pues a que algo ocurra, que alguien nos aclare, sino que la misma máquina ya es capaz de hacer todo esto. Ahora damos algunos ejemplos de lo que hemos hecho en nuestra empresa para realmente acercar o impulsar esta nueva tendencia de la cadena de suministro 4.0. Un ejemplo es un cliente que tuvimos que necesitaba analizar el comportamiento de su flota terrestre. Entonces, disponiendo de una aplicación que para la planeación de la ruta y seguimiento, pero que dependía del conductor. Es decir, que yo puedo en un programa, yo puedo planear qué camiones tengo, cuáles son los direcciones de entrega donde tengo que llevar la mercancía y tengo mis centros de distribución. Entonces yo puedo planear allí, bueno, yo sé que este camión o esta persona le voy a asignar esta ruta para que visite mañana o pasado mañana o después de pasado mañana visite estas tiendas. Esa es la planeación y se le entrega al conductor. Entonces el conductor, pues simplemente con una aplicación en su dispositivo móvil, se loguea
y la máquina puede entonces corroborar que efectivamente la persona salió a tiempo, llegó a tiempo a las visitas que tenía que hacer y que volvió también a tiempo al centro de distribución. Muy bonito está ahí, pero a veces pasan todo tipo de cosas. Por ejemplo, es que el conductor se le olvidó prender la aplicación, no se logueó, sino que cuando ya estaba llegando su primera visita, ay, ¿verdad que yo tengo que loguearme? Entonces, ahí mismo se logueaban y bueno, listo, ya a partir de ahí registraba la información, pero todo el trayecto que fue desde el centro de distribución hasta la primera entrega se perdió. No tenemos datos de qué pasó allí. No sabemos cuándo salió. Entonces allí se perdieron datos. Otro caso es que se le acabó la batería. Entonces se me murió porque es que ese GPS prendido todo el día me drenó la batería y se apagó. Entonces perdimos los datos y no supimos qué pasó. Es que yo estaba por una carretera y allá no hay cobertura de celular, entonces no se pudieron recibir los datos. Entonces, perdimos los datos también. Entonces, allí es donde vemos que es una solución que en teoría es muy buena, pero que tiene ciertas falencias. No por su culpa, sino por circunstancias externas a ella, y porque también depende un poco del conductor. Pero este cliente también tenía otro proveedor alterno que sí tiene equipado con monitoreo de GPS a sus camiones. Entonces, por eso podemos hacer el seguimiento de los vehículos independientemente del conductor. O sea que el conductor solamente tiene que montarse en el camión, prenderlo, hacer sus visitas y al final del día la máquina nos está reportando todos los eventos. Nos dice cuándo se prendió el camión, cuándo se apagó, cuando arrancó, a qué velocidad iba, en todo momento me dice por dónde va, cuando frena me dice que frenó, si frenó y estuvo quieto durante más de 15 minutos, pues sabemos dónde estaba en ese momento porque nos dice en el tiempo y en el espacio la ubicación del camión. Entonces, así uno también puede corroborar que lo que está diciendo es cierto, o sea, que si dice que llegó a la primera tienda que tenía que visitar a las 10 de la mañana, que llegó a las 10 o llegó a las 10:30, o llegó a las 9:45. Ese tipo de cosas las podemos saber. Si frenó y estuvo quieto más de 15 minutos y la ubicación que me da el GPS no corresponde a ninguna de las paradas asignadas que tenía, voy a ver qué pasó. ¿Qué fue? Fue que se varó, se pinchó. No, es que para almorzar, por ejemplo. Bueno, listo, eso fue su parada de almorzar. O que tenía que tanquear, estaba en una estación de servicio tanqueando. Ese tipo de cosas quedan registradas y así uno puede tener como mayor control de qué es lo que está pasando. También estos sensores nos estaban dando eventos de seguridad, es decir, que en la medida en que el camión, por ejemplo, si va a exceso de velocidad, queda registrado. Si el camión de pronto frenó en seco, queda registrado. Si se pasó una luz roja, queda registrado. Si de pronto se chocó o estuvo cerca de chocarse. Todo ese tipo de cosas están siendo registradas por los sensores que están en el camión y las cámaras. También, por ejemplo, si el camionero se pone a hablar por celular mientras está manejando. Entonces, es algo que es algo riesgoso. Entonces, ese tipo de comportamientos son detectados por la cámara y queda registrado un log en la base de datos. Entonces, cuando nosotros reunimos toda esta información, bueno, también están los eventos de temperatura, que es cuando nosotros decimos, un camión refrigerado, por ejemplo, pues tiene que mantener una temperatura constante, por ejemplo, de 4 o 6 grados. Entonces, cada vez que yo abro la puerta del camión para poder sacar el elemento que tengo que entregar, pues se pierde frío. ¿Vale? Entonces, cuando eso pasa mucho, pues la máquina que está enfriando el habitáculo tiene que compensar. Si por alguna razón se le quedó la puerta medio abierta al camionero y durante todo el camino hacia su siguiente entrega, eso estuvo abierto, se va a perder frío y la temperatura puede empezar a subir y es posible que los alimentos o los elementos que lleva transportando que son sensibles a la temperatura puedan dañarse. Entonces, con estos eventos de temperatura yo puedo saber exactamente cuándo y dónde ocurrió que hubo un cambio en la temperatura que, eso correspondió a cuando se abrió una puerta. No, es que realmente fue que se dañó el enfriador, o alguna cosa pasó, o que la puerta se quedó abierta también, que es como lo que pasa con alguna frecuencia.
Entonces, cuando tenemos todos estos datos, lo que hicimos fue reunir todos los datos, procesarlos, cruzarlos unos con otros y empezar a deducir qué es lo que había pasado, a reconstruir la realidad a partir de diferentes fuentes de datos. Entonces fue bien interesante porque sí podemos extraer conclusiones muy importantes sobre cómo se comportan los diferentes centros de distribución. No todos son no todos son iguales, y cosas muy importantes sobre su flota que les permitieron tomar decisiones para poder mejorar su proceso de la cadena de suministro. Otro ejemplo que es bien bonito es el de la optimización de carga de contenedores. Típicamente, pues un cliente que está trabajando con transporte de carga internacional puede decir, ah, sí, yo necesito traer 3 contenedores de China o necesito mandar 5 contenedores a Ámsterdam. Entonces, muy bien, la persona ya sabe qué es lo que va a mandar. Pero a veces tenemos otros clientes que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo 100 cajas de televisores, pero yo no sé eso cuántos contenedores me vayan a ocupar. Entonces, ¿qué me resulta mejor? Entonces uno puede decir, ah, es que son 100 cajas de televisores, ok. Entonces, eso usted puede llevarlo en 2 contenedores de 40 pies, es una posibilidad, o en un contenedor de 40 y en un contenedor de 20, ¿vale? O podrá llevarlo en 3 contenedores de 20, que le puede ser más económico eventualmente, porque de pronto le dan un descuento por tener más contenedores, qué sé yo. Entonces, hay diferentes combinaciones que le permiten manejarlo y dependiendo del criterio, yo puedo decir que uno me conviene más que otro. Típicamente, por lo que uno busca es hacer el uso más eficiente posible del espacio. Entonces, que yo voy a mandar contenedores, pues que no se me vaya un contenedor medio vacío, sino que ya igual me lo van a cobrar. La naviera igual me va a cobrar el contenedor esté lleno, vacío o medio lleno. Entonces, lo que más me conviene es que si igual voy a pagar por una tarifa de transporte, pues entonces llenarlo lo más posible, ¿vale? O usar unos contenedores que vayan lo más llenos posibles y que no tengan tantos espacios sin usar, ¿vale? Entonces hay restricciones de peso, de espacio y de precio, que la idea es que entre más eficiente sea el uso que yo haga de esos recursos, mejor. Entonces, nuestro programa es un algoritmo genético. Entonces, ese es un caso en el cual es una solución que no es analítica, es una solución que es de inteligencia artificial, pero que no es machine learning, ¿vale? Porque básicamente no tenemos datos que nos ayuden a entender o que nos ayuden a predecir cuál va a ser la solución para este caso en particular, ¿vale? Pues porque no vale la pena. Aquí es donde uno puede decir, es preferible hacerlo como algoritmo genético. Entonces, piensen que el algoritmo lo que va a tratar de escoger cuál es la solución más eficiente, cuál es la combinación de contenedores que mejor se ajusta a los requerimientos del cliente y es que desperdicie el menor espacio posible, que aproveche al máximo la capacidad en peso y que tenga el menor precio posible, ¿vale? Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, de pronto entretener 2 contenedores de 40 pies, un contenedor de 40 y uno de 20 y 3 contenedores de 20, de pronto el que más me conviene es tener el contenedor de 40 y el de 20, ¿vale? Esa combinación específica. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, bueno, cuáles son todas las posibles combinaciones que hay, podemos imaginarnos que tenemos como un rectángulo, como un gran área donde están repartidas todas las posibles combinaciones. Entonces, aquí en esta esquina podemos arrancar y decir, aquí está la combinación más sencilla, que es un contenedor de 20, aquí un contenedor de 40, aquí un contenedor de 45 y aquí entonces 2 contenedores de 20, 2 contenedores de 40 pies, un contenedor de 40 y uno de 20, y así. Están todas las posibilidades hasta que llegamos al final, donde tenemos 10 contenedores de diferentes tipos, que entre ellos pues, pueden también cargar algún tipo de carga. Entonces, si vemos que todo ese es como el espacio posible de donde puede estar la solución, puede ser un puntico en algún lugar de ese espacio. Entonces, lo que hace el algoritmo es que aleatoriamente empieza a buscar y dice, bueno, voy a escoger una solución aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de acá, otra de acá, otra de acá, aleatoriamente. Y las evalúa. Entonces, la que le dé el mejor resultado, o sea, que logró cumplir de mejor manera los criterios de eficiencia que se le estaban diciendo, esas son las que pasan a la siguiente ronda. Todas las demás soluciones se descartan y lo que hacemos es empezar otra vez a hacer otra ronda
aleatoriamente escogiendo lugares, pero si la mejor solución me dio en este punto, yo voy a buscar aquí, alrededor de este punto, las diferentes opciones. Yo no voy a ponerme a buscar por acá, por otro lado, porque yo sé que por allá no es la solución. La solución está por aquí cerca. Entonces, vuelvo y hago la misma operación. Entonces, evalúo y entre esas soluciones que yo encontré en esta zona específica, escojo la mejor. Entonces, escojo esa y descarto las demás. Y ya me voy otra vez a generar aleatoriamente otras combinaciones. Y así. Entonces, muy similar a cómo funcionan realmente los organismos vivos, que le van pasando sus genes a sus hijos y aquellos que tienen los genes que son más exitosos o que les permiten sobrevivir mejor, pues van a ser los que más probablemente van a tener hijos. Entonces, de esa manera, pues le van a pasar sus buenos genes a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, por selección natural, van llegando a que después de la cuarta, quinta, sexta, décima generación, eh, los que sobreviven son los que están mejor adaptados a las condiciones de su entorno. Entonces, en nuestro caso es muy similar. Hacemos varias rondas donde buscamos soluciones dentro de este espacio, donde están todas las soluciones posibles, y encontramos la solución más rápida. Eso supone una gran mejora frente a nuestro método eh, analítico normal, porque eso implicaría hacer una búsqueda secuencial, sistemática por todo el espacio. Y pues, como dice el dicho, las cosas están en el último sitio donde uno las buscó. Entonces, si resulta que la solución más eficiente estaba entre las primeritas que yo estaba buscando, fantástico, lo encontré rapidito y salí rápido de ese problema. Pero si resulta que la solución estaba en la mitad o estaba al final del espacio, pues se va a tomar mucho tiempo en hacer toda una búsqueda secuencial hasta que llegue al sitio donde está la solución. Entonces, este no es nuestro caso. El caso es que lo estamos encontrando de manera con el algoritmo genético y lo hace de manera muy, muy eficiente. Entonces ya podemos hablar de que de manera casi instantánea puede encontrarnos la mejor solución o una solución lo suficientemente buena de hasta 10 unidades. Entonces, fue muy, muy positivo. También otro caso fue la asignación de ciudades más cercanas a los puertos. Entonces, este sí es un caso de Machine Learning, de aprendizaje automático, donde usamos un modelo que lo alimentamos básicamente con nuestra base de datos de puertos. Entonces, nosotros teníamos los puertos más importantes del mundo, no los teníamos todos, pero sí estaban los más importantes. Entonces, y de cada uno de esos puertos tenía asignada la ciudad a la que sirve. Pero resulta que también un cliente nos pidió en algún momento, es que yo necesito recibir una mercancía en este puertico, y no, uy, pero ese puertico es tan chiquitico que no lo tenemos en nuestra lista. Entonces lo que hicimos fue entonces realmente incorporar una lista adicional de los puertos medianos y pequeños eh, que hay alrededor del mundo. eh, pero entonces estos puertos no tenían una ciudad asignada. Entonces, para hacerlo, usamos nuestra base de datos ya existente. Entrenamos con esos datos que ya tenían el puerto y la ciudad asignada, se lo entregamos al modelo de aprendizaje automático para que aprendiera a partir de allí siguiendo básicamente dos atributos, la cercanía geográfica y la similitud en el nombre. Partimos del supuesto de que el puerto como tal pues tiene que estar cerca. Si tenemos varias ciudades cercanas al puerto, pues la más probable es que las que estén más cerca son las más probablemente las que estén asignadas a ese puerto. Y entre las que están cerca, pues la que tenga un nombre más parecido va a ser seguramente la ganadora. Entonces, esa combinación de cercanía en espacio y en distancia y en el nombre es lo que nos va generalmente a identificar una ciudad como la asignada a un puerto. Entonces, o a veces se llaman igual también, que también corresponde pues a los puertos, no sé, de Europa, de América, que llevan siglos pues funcionando. Entonces, típicamente, pues primero es el puerto y después la ciudad va creciendo a su alrededor. Entonces, tienden a llamarse igual. Pero hay puertos nuevos que realmente no están en la ciudad, sino que son proyectos que hacen los países que dicen, vea, vamos a hacer un puerto por allá en esa bahía que está lejos de todo y que donde no molestan a nadie y allá ponemos un puerto y de esa manera pues hacemos el puerto allá y ponemos en la ciudad cerca, pero no pegada directamente al puerto. Entonces, ahí cambian un poco las cosas.
Pero gracias a este algoritmo genético, perdón, a este modelo de Machine Learning, logramos identificar exitosamente la gran mayoría de las ciudades que sirven a estos puertos en muy poco tiempo. Entonces, algo que manualmente nos hubiera tomado mucho tiempo, pero pues de esta manera automática logramos resolverlo de manera muy eficiente. Identificar un puerto ciudad también es importante porque, bueno, esta es una solución analítica porque entonces está basada básicamente en la distancia de Levenshtein, distancia de adición de Levenshtein. Esto ya es una fórmula que nos dice qué ¿cuántos pasos tengo yo que dar para poder cambiar, para poder convertir un texto en otro? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que se llame México y quiero convertirlo en Ciudad de México, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cambiarle, tengo que añadirle varios caracteres antes para que diga ciudad, espacio, de espacio. Y ahí sí se mandó México. Por ejemplo, si yo tengo la palabra Perú y tengo la palabra pera, entonces yo sé que para poder convertir pera en Perú, solamente tengo que cambiar una letra. Entonces ahí tengo una distancia de edición de Levenstein de 1. Y eso es más o menos de lo que se trata. Es la misma tecnología que se usa para el predictor de palabras cuando uno está escribiendo en el celular. Entonces el autocorrector es el que, a pesar de que uno haya escrito una palabra mal, él se da cuenta de que, mire, lo más probable es que usted se haya comido una letra o puso, en lugar de la B grande, puso la B de vaca. Entonces sí, pues un error muy común. O que en lugar de la A puso la Q. Entonces, ya sabe de esta manera cómo funciona. Entonces, eso lo usamos también para un listado que estamos recibiendo manualmente, que alguien había digitado manualmente, pudiéramos nosotros traducirlo en datos que pudiéramos incorporar en nuestro sistema. Y lo logramos de esta manera. La predicción de la ruta más probable. Esto también es un modelo de aprendizaje automático, donde usamos datos de rutas previas para entrenar el modelo. Entonces, como vemos en la pantalla, la línea azul me describe cuál fue la ruta real que siguió un barco. De hecho, es la ruta que siempre sigue el barco año tras año cada vez que hace su circuito por los puertos que tiene asignados. Entonces, lo que hicimos fue asignar al mapa del mundo, asignarle una malla donde tenemos líneas verticales y horizontales. Entonces, donde se cruzan las líneas verticales y horizontales, ponemos un punto lo más cercano posible a la ruta que sigue el barco, que esos son estos puntos rojos que vemos acá. Entonces vemos que aunque no siempre están, los puntos corresponden exactamente al sitio por donde pasa la línea, sí está lo suficientemente cerca. Entonces, ¿eso qué nos permite a nosotros? Que en lugar de tener registrado, tener guardados en nuestra base de datos de aprendizaje, tener guardados los datos exactos de la posición del barco, estamos guardando una solución cercana dentro de esta malla. Entonces, la posición cercana. Entonces, con esta posición cercana, nosotros podemos entrenar el modelo usando estos puntos y uniéndolos con líneas. Entonces, uniendo estos puntos con las líneas rojas, vemos que tenemos aquí una representación muy cercana de la realidad. No es exactamente igual, o sea, que no se sobreponen exactamente la línea roja con la azul, pero están cerca. Entonces, de esta manera nosotros podemos predecir de manera bastante precisa cómo se va a comportar a futuro el barco, porque entonces yo ya tengo en mi historia, usando datos lo suficientemente compactos para poder procesar un gran volumen, puedo realmente irme un año, 2 años hacia atrás para ver la historia y aprender de lo que pasó allí. Y así, cuando yo tenga que me den la posición del barco, la posición actual del barco y cuál es su destino, yo puedo saber, esto corresponde a esta ruta que vemos por acá. Y de acuerdo con eso, entonces si el barco va por aquí, lo más probable es que vaya a seguir esta ruta hasta que llegue a su puerto de destino. ¿Listo? Entonces, también algo muy, muy positivo porque logramos algo que potencialmente podía consumir muchos recursos. Logramos crear una representación lo suficientemente cercana, pero manejable de datos en volumen, usando pocos recursos para poder lograr una predicción que es efectiva. Y finalmente, pues ya que hablamos de ChatGPT, pues la idea es que nosotros también estamos trabajando en usar modelos de grandes modelos de lenguaje. Entonces, ChatGPT básicamente es
es un sistema que usa un gran volumen de textos, que ha digerido un gran volumen de textos y que está en capacidad de entender el lenguaje natural. Y entender, pues, con comillas. Pero, pues, es de manera similar a cómo aprenden los niños, que de pronto no entienden completamente lo que les están diciendo, pero asocian ya palabras con sentimientos, con emociones, con reacciones, y pueden de alguna manera encontrar correspondencias. Entonces, estos grandes modelos, estamos usando uno similar a ChatGPT para poder recibir datos del contexto de los embarques de los clientes y de esta manera poder que el cliente pueda hacer consultas. Entonces, yo tengo el historial de los embarques que ha hecho un cliente. Asimismo, yo también puedo hacer, hacer preguntas dentro de esto que llamamos el Collaboration Hub. Entonces, todas las personas que están involucradas con un embarque en particular, pues pueden hacer consultas y las mismas personas pueden responder. Pueden, por ejemplo, adjuntar fotos, adjuntar preguntas de voz, documentos o pueden hacer comentarios. Entonces, a partir de esta información, el modelo de lenguaje puede digerir la historia de lo que ha pasado con los embarques y de esa manera puede responder preguntas. Por ejemplo, cuando yo le digo, bueno, el, cuál fue el embarque más eficiente, por ejemplo, o el que llegó más a tiempo, más cercano a la hora esperada, o cuál fue el más demorado, o en qué porcentaje son cumplidos los de esta naviera. Por ejemplo, si yo tengo en cuenta, o cuál fue la naviera más cumplida, cuál fue la más incumplida, con base en el historial de los embarques que yo ya he registrado. Entonces, es el tipo de cosas que yo puedo hacer con este tipo de lenguaje y que lo estamos trabajando. Bueno, hasta aquí llega entonces mi presentación. Espero que la hayan disfrutado y si tienen preguntas, pues las pueden por favor poner en los comentarios. Gracias. También si tienen algunas inquietudes puntuales sobre sus actividades en la cadena de suministro, si tienen inquietudes sobre, por ejemplo, algunas tareas que ustedes diariamente están realizando en sus empresas y quisieran saber cómo podrían optimizarlas de manera más eficiente, también está válido, pueden hacernos esas preguntas. Es justamente el campo de desempeño que Grid tiene y la idea es que esto se expanda y que esto pueda estar en todo lugar.